que pudimos apreciar entonces el propósito para lo cual vino Jesús a la tierra, que fue para darnos salvación. Ahora bien, en esta mañana yo no quisiera que pudiéramos repetir quizás la historia que todos conocemos. En un momento dado, mi hijo mayor, era un jueves en la tarde, y en algún canal de televisión estaban presentando precisamente la escena donde Jesús estaba con aquellos dos individuos allá en el Monte Calvario. Habían pasado unos minutos, yo me había percatado que el niño estaba frente a la televisión. Tendría quizás algunos 5 años. Al rato vine para acá y lo encontré llorando. Yo le pregunté, ¿por qué tú lloras? Y él me contestó, es que están matando a Dios, están matando a Jesús. Ahí me lo llevé al balcón y comencé a explicarle que aquel sacrificio que él estaba viendo en la cruz del Calvario, aquella escena difícil, aquella escena dantesca, una escena que si nosotros lo vamos a llevar a la realidad, que lo más real es la película esta última que hicieron, que todo el mundo la fue a ver a los cines y salía llorando, porque era muy traumática, era muy cruda lo que estaban presentando del dolor y el sacrificio que Jesús estaba sufriendo allí en la cruz del Calvario. Allí me detuve a contestarle a mi niño preguntas que como niño al fin quizás no podía entenderlas todas, pero sí pude decirle que lo que allí había ocurrido no fue algo accidental, no fue algo que no había estado planificado, y que por ese sacrificio los hombres y las mujeres hoy en día podían acercarse a Dios. Así que hay dos puntos importantes que quisiera que nos lleváramos en la reflexión de esta mañana. Y en primer lugar es que Cristo murió por nosotros con un plan y por un plan. No fue algo imprevisto, no fue algo que se salió de su curso, no fue algo que estuvo en algún momento dado planificado, pero hubo algunos ups en el camino. No, en ningún momento la muerte y el sufrimiento del Maestro fueron eventos que se salieron del plan que Dios tenía para con el hombre. En segundo lugar, Jesús era el Cordero Pascual que tenía que ser sacrificado para que el hombre y la mujer pudieran tener vida, la vida que Dios siempre había planificado que los hombres y las mujeres disfrutaran, una vida de comunión con Dios. Y en tercer lugar, la cruz, que hoy vemos bañada de sangre, que a las 11 de la mañana, la crucifixión empezó a las 9 de la mañana, de acuerdo a los relatos bíblicos, la tercera hora. A esta hora eran los momentos difíciles, los momentos donde los dolores de esa cruz y de todas estas noches de tortura que Jesús había padecido, el cuerpo los estaba sufriendo de manera muy particular, de manera muy clara, de manera muy única. Y quisiera que pudiéramos ver en 3 etapas, rápido, de manera, ¿verdad?, quizás sintetizada, 3 formas, 3 resultados de esa muerte en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. El primero es cuando Jesús dice la palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es otra cosa que poder Jesús expresar ahí, en esa declaración que estaba escrita en el Salmo 22, la soledad del dolor, la respuesta que da el Padre en silencio ante la carga que llevaba Jesús por ti y por mí del pecado. ¿Por qué es importante nosotros aprender y entender el dolor de Cristo en la cruz del Calvario? Porque durante la vida tú y yo llevaremos también dolores.
Así que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue llevar el dolor máximo que tú y yo podemos aguantar en nuestra vida. Hay dolores físicos, dolores que pueden inclusive hasta hacer desmayar a la gente. Hay dolores emocionales, dolores de alguna pérdida, dolores de que no puede la persona lograr metas, de frustración, y parece que la persona se va a morir. Esos dolores que podemos llevar nosotros en los 40, 50, 70, 80, 90 años, nada son comparados con los dolores físicos, emocionales y espirituales que sufrió Cristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Yo quise dividir, como repito, algunas 4 o 5 palabras de Jesús, las famosas 7 palabras, no todas, algunas de ellas, para que podamos entender que sí, Cristo, su crucifixión tiene significado para nosotros hoy, que no meramente es celebrar el Viernes Santo, que no meramente es saber que Él murió, es que cada vez que tú piensas en que Cristo murió en la cruz del Calvario, tú puedes entender que los dolores que atraviesan en la vida, que las circunstancias difíciles, que las frustraciones, esas Cristo también las llevó por nosotros en la cruz del Calvario. Cada vez que hay un hombre y una mujer sufriendo injusticia, cada vez que hay un hombre y una mujer sufriendo el dolor del no realizado, mujeres que en este momento están viendo a sus hijos morir de inanición, de hambre, en diferentes partes del mundo, hombres y mujeres que todavía han sido marcados por el estigma de las castas, como lo es en la India, que son los parias, son los perros de la vida, que nunca tendrán posibilidades, y que ante un mundo de información cada vez más ellos se dan cuenta que no tienen posibilidades. Ese dolor que marcará la vida de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, ese dolor de la injusticia también lo cargó Cristo en la cruz del Calvario, queriendo con esto, hermano y hermana, presentarnos a los hombres y las mujeres que tenemos la capacidad, anunciando el Evangelio de salvación, de que los hombres, todos los hombres, los 500, 600 millones de habitantes sobre la faz de la tierra, tienen la oportunidad para poder vivir para Dios y en felicidad. Cuando Jesús pronunció: Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa soledad es la soledad, es el silencio. Cuando tú y yo nos preguntamos, cuando algo ocurre mal que no tenemos respuesta, cuando algo ocurre que no tenemos el control de eso, allí Jesús, en esa pronunciación, cargando el pecado tuyo y mío, expresó y llevó esas situaciones donde tampoco nosotros recibimos respuesta de Dios. Por eso la cruz no meramente es un accidente, perdón, no meramente tenemos que sentarnos a llorar, sino que vemos en eso, en esa expresión de la cruz, una solidaridad absoluta, un control absoluto de lo que el hombre y la mujer han vivido e iban a vivir. En segundo lugar, Jesús expresó también: tengo sed, como parte de ese dolor. Una expresión del Salmo 68, del Salmo 22 y del Salmo 16. Juan, en el capítulo 19, verso 28, es el que recoge esa expresión de Jesús. Tengo sed. Sed física. Es la primera parte que hemos hablado del dolor, del sufrimiento. Jesús estaba desfigurado, Jesús estaba hinchado, Jesús había sangrado, poco a poco, pero había sangrado, estaba deshidratado. Así que expresó en primer lugar: tengo sed, sed física.